Bueno, ya declaró, tuvo una primera declaración el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, y vamos a conversar justamente con su abogado Juan Carlos Manríquez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias, Mónica, una vez más, gusto en estar con ustedes. A ver, primero quisiera preguntarle cómo se declara su defendido, inocente o culpable. Eso es muy aproximado, diría hoy día, ¿no? Un poquito prematuro, porque hay que conocer primero los hechos y luego discutirlos. Lo importante es que hoy el señor Muñoz compareció ante la fiscal jefe, su equipo. Revisamos todos los antecedentes, una por una de las conversaciones que incluso se han hecho públicas, y él de manera muy viril las asumió todas, una por una, sin ocultar nada, asumiendo toda su responsabilidad. Abogado, es bien importante lo que usted me dice. O sea, él reconoce que le entregó información al abogado Hermosilla. Efectivamente, él reconoce que tuvo una cantidad, digamos, extendida de comunicaciones con él, una a una, se explicaron, se dieron contexto, se dieron a conocer las condiciones que ellas se produjeron, los posibles efectos o no que tuvieron, se agruparon en dos materias que es bien importante esto, aquellas que pudieran haber estado cubiertas por la ley de lavado de activos y aquellas que no, aquellas que eran simples cuestiones de trámite y otras, explicándolas unas a una, sin ocultar nada, reitero, y con completa transparencia. Bueno, o sea, digamos que no queda mucho más que ser transparente ahora porque ya lo reveló todo la investigación. No es que él fue y contó de mutuo propio, digo, esta situación. Ahora, quisiera preguntarle... Están así, siempre hay sorpresa, Mónica. Bueno, sí, siempre no, ocultar cosas. Seguimos teniendo hasta esta hora, lamentable, malas sorpresas, hasta esta hora seguimos teniendo de información que sigue apareciendo. País lleno de sorpresas un poco extrañas. No, sí, que sigue apareciendo respecto de su defendido. Ahora él reconoce todas estas comunicaciones, ¿cómo podría entonces ser inocente? Porque en definitiva la calificación le cabe a los jueces. Si le hiciéramos nosotros, los abogados, los periodistas, en general los políticos... Yo le pregunto cómo se declara él. Y no habría cárcel posible. No, pues no, si yo sé que es el... A nadie. No, abogado, si yo entiendo que el juez es el que dictamina, pero yo no me refiero de cómo se declara él, cómo él podría autocalificarse de inocente si ya ha reconocido que tuvo todas estas comunicaciones y que entregó todos estos antecedentes de investigaciones, varias de las cuales, de hecho dos de las cuales eran respecto al lavado de activos que tienen una doble protección, por decirlo en lenguaje menos judicial, porque tiene una protección especial el secreto de esas investigaciones. ¿Cómo podría no ser culpable, no declararse él culpable de eventuales delitos? Lo interesante es que él asumió los hechos, reitero, esa calificación le va a responder a los jueces, no escatimó nada, y como usted dice, efectivamente reconoció la autoría de todos esos mensajes de manera muy viril e hidalga, diciendo: esto es responsabilidad mía, yo asumí esta decisión, dio las razones de por qué y la entregó y no voy a evadirla. ¿Y cuál es la razón qué razón puede haber para entregarle a un abogado información y alertarlo de pesquisas e entregarle información de investigaciones, incluso algunas de las cuales no era ni siquiera abogado, casos de los cuales no era abogado? Bueno, todas esas explicaciones se dieron en la causa, Mónica. Nosotros tenemos un deber de mantener, aunque sea paradójico en esto, una reserva y no quiero vulnerarla, pero todas y cada una de las razones por las cuales se entregaron esos mensajes fueron dadas a la señora Lorena Parra, a los fiscales asistentes y al equipo completo, y también van a poder ser percibidas por el tribunal en su minuto mañana en la audiencia. Pero, y sin querer involucrar a otras personas tampoco, ni respetando sus garantías procesales en esta causa, él reconoció, reitero, cada una de esas comunicaciones y dijo por qué, para qué y cómo y en qué minuto las entregó. Sin, reitero, evadir la responsabilidad. ¿A él le entregaban voluntariamente sus subalternos esta información o él se la pedía o tenía todos avisados de que le entregaran la información que hubiera respecto a estas causas? Mire, hay unas prácticas habituales, Mónica, por años en todos los gobiernos, en todas las instituciones y en todos los niveles, de compartir información de materias sensibles, tanto con el Ministerio del Interior como con Seguridad Pública, en las mesas de seguridad. Eso ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo, de tal manera que no va a terminar con él. Y se lo digo así que ponga la cara, que a todos nos parezca de extraño en este país, así es, y va a seguir siendo. O sea, ¿se va a seguir cometiendo eventuales delitos todo el tiempo? ¿Se van a violar? ¿Es habitual? Usted me está diciendo que es normal que se violen secretos de investigaciones, incluso lavados de activos, y que se van a seguir violando. ¿Eso me está diciendo? Lo que le estoy diciendo es que es normal la práctica al interior de las instituciones, que se dé cuenta general del avance de todas y cada una de ellas,
que esas informaciones incluso se compartan con las autoridades de turno en cada minuto, no para alertar, para que se tomen medidas, se eviten diligencias o éstas se frustren. En este caso concreto, Mónica, usted tiene que saber que ninguna de las cuestiones que aquí se comunicaron frustró ninguna diligencia. Y es más, los fiscales que declararon en la causa, todos y cada uno, dijeron que no tuvieron daño alguno en ninguna No, eso no es efectivo, abogado. Perdón que lo interrumpa en ese punto. Hay varios fiscales que dicen que no saben si hubo daño o no, y como usted dice, así como que hay que... No, es que... Usted sabe más que yo de cuáles son los antecedentes de la causa. No, y yo que la leo completa, le puedo decir que los 5 fiscales dijeron algo contrario a lo que usted me dice. Pero además usted mismo que menciona que hay que esperar que se dé la investigación, ¿no será mejor esperar la investigación para saber si se produjo o no un daño en las causas? Esperemos lo que se va a decir mañana en la audiencia cuando se lean declaraciones de los 5 fiscales. Ninguno dijo que hubo daño en la investigación. Dijeron que no sabían. Hay declaraciones en que dicen que no saben. Bueno, vamos a esperar lo que se dice mañana, pero aún así habrá que esperar porque a lo mejor nos enteramos en el futuro de que sí hubo daño. Yo quisiera preguntarle si esto no fue o cómo se puede explicar que cuando lo nombran director de la PDI, el abogado Hermosilla le dice: te felicito, misión cumplida. ¿Qué misión cumplió el abogado Hermosilla? ¿Ante quién intercedió para que fuera nombrado el señor Muñoz en su cargo? ¿Fue así? Mire, por lo que yo sé, Mónica, ninguna de estos efectos que haya sido real o haya producido efecto. Esa pregunta hoy día nosotros la recibimos de los señores fiscales y se contestó. Y creo que también usted tiene razón, ¿eh? La indagación va a tener que profundizar muchas otras cosas para poder esclarecer este punto y llegar a una conclusión. Pero como ha ocurrido en otras, quizá de parte de mi cliente en este caso, hubo una conducta errónea, completamente indebida, y se lo digo así, en algunos casos inexplicable, pero en otras también como consecuencia del contexto de las cosas que se le dijeron y quizá creyó más de la cuenta en ellas. Y eso, ¿cómo así? Sí, porque yo creo que él también recibió mucha información que con el tiempo parece no ser efectiva, ¿no es cierto? Le aseveraron cuestiones que no resultaron ciertas. Él, en definitiva, creyó en ellas en razón de esa convicción y otras, como por ejemplo evitarle un daño a la PDI como institución, a la institución del director general, incluso a la institución del presidente de la República. Tomó decisiones completamente desafortunadas. Para no malentender, para que hablemos francamente, abogado, usted me está diciendo que la versión que tiene de su defendido es que autoridades del gobierno pasado le dijeron que era necesario que entregara información para cuidar las instituciones de la República. No, te estoy diciendo que él tomó una decisión personal basada en esa convicción y así actuó erróneamente. Ah, él actuó por la patria. Bueno, como muchas personas dicen actuar por la patria, pero en este caso más que nada, pura y simplemente, en el interés de la mejor posición y de la defensa de los valores o el prestigio de una institución como la que él llegó a dirigir después de 39 años de ejercicio en la calle. ¿Estamos de acuerdo en que se puede delinquir eventualmente, incluso pensando que se hace por la patria? Exactamente, y la doctrina lo denomina motivos nobles. Incluso existe delincuente por convicción. Incluso existe la categoría del infractor de ley por convicción. Se puede poner como excusa, también existe aquello, ¿no? Quisiera preguntarle, también hoy día me gustan los créditos que corresponde, el diario La Tercera, por ejemplo, así como Ciper Chile ayer con Nicolás Sepúlveda, hoy día el diario La Tercera, si me da un segundo, me gustaría además en cada uno de los casos nombrar al periodista porque ha sido un trabajo también importante, pero el diario La Tercera y en este caso es Víctor Rivera, crear el crédito, da cuenta de también una conversación que se da, le manda la petición su defendido al abogado Hermosilla pidiéndole que la reenvíe al canciller Alamán para que lo ayude en un puesto en la Interpol. Está eso, está la misión cumplida de cuando asumió, pero primero vayamos con lo de Interpol. ¿Se produjeron finalmente esas gestiones en su favor? Lamentablemente, tengo que decirle que la mayoría no resultó. La mayoría no tuvo ningún efecto. No. Fueron meras pero es que seamos rigurosos. Yo no le pregunto si tuvieron efecto y resultaron las gestiones. Yo lo que le pregunto es, ¿intentaron ayudar al señor Muñoz desde el pasado gobierno para que llegara a la Interpol?
Vamos a ese caso concreto, que es muy bueno. Resulta que cada gobierno de turno, cualquiera, es tarea del la Cancillería enviar esas cartas a Interpol porque es una política institucional dentro de la diplomacia policial. Y eso significa que todas las cancillerías y todos los gobiernos envían esta carta de apoyo. Y esa carta de apoyo estaba tomando más tiempo. Entonces lo que hace el señor Muñoz, en este convencimiento inapropiado que yo le he dicho y le he reconocido, es que la conversación con el abogado le dice, oye, está esto pendiente, ve si esto se puede apurar. Y efectivamente esa gestión que él le solicita estaba dentro de la política institucional de la Cancillería, porque esa carta sí o sí iba a tener que ser enviada por el canciller, fuera Lamán o fuera cualquier otro. Está bien, pero no es habitual que se le pida de parte de un director de investigaciones que le pida a un abogado que interceda ante el canciller. Pero habría que ver quién lo hizo en otros procesos, en otros periodos, con quién y antes de quién se lo solicitaron, Mónica, si esto es usual. Incluso, mire, los mismos países... Usual no es apropiado necesariamente, ¿no? En las nominaciones de Naciones Unidas para las Cortes Internacionales, para los organismos internacionales, eso no es motivo de escándalo, eso ocurre todos los días y a cada rato en la política. La pregunta es si justamente se produce el misión cumplida cuando es nombrado en el cargo. Justamente después se piden estas gestiones para tener el cargo en la Interpol y después se produce el traspaso de información que tenía que ver con casos que no eran de Hermosilla, pero sí relacionados a autoridades o ex autoridades del ex gobierno. ¿No fue un pago por estas gestiones el traspasar esta información? Porque ahí podríamos estar hablando eventualmente de cohecho. Eventualmente. No fue un pago. ¿No? Se hizo esa pregunta, se confrontó la cronología y el tema es otro. El tema, y reitero, en esto hay que ser muy riguroso y muy cuidadoso. Al señor Muñoz se le dijo, también por otras personas, incluida la persona que usted refiere, que se detentaba cierto cargo en representación de ciertas personas o a cargo de ciertas causas. Y según los titulares de esas causas, eso no resultó efectivo. Eso no era efectivo. No entendí, perdón si yo lo estoy escuchando mal, pero no le entendí la explicación. ¿Quién le dijo qué al señor Muñoz? El señor Hermosilla le dice al señor Muñoz que él estaba a cargo de determinadas causas del Ministerio del Interior, del gobierno y del presidente. Y resulta que los abogados a cargo de esas causas dicen que eso no era así. Entonces, en ese convencimiento, el señor Muñoz actúa en el interés de, como él le explicó a los fiscales, su principal preocupación era que determinadas instituciones no sufrieran más daño, para que quien recibiera la información viera qué es lo que pudiera hacer con ella. Si eso es así, eso será materia de la investigación. Ya, pero ¿qué diferencia había que fuera abogado o no fuera abogado? O sea, Hermosilla me dice usted, le mintió, según usted, Hermosilla le mintió y le dijo, yo soy abogado en todas estas causas. Ya, ¿y qué diferencia hace? ¿Por qué el director de la PDI tenía que entregar información de esas causas, información que es reservada, alguna de causas de lavado de activos, a justamente tenía que entregárselo a Hermosilla? O sea, ¿cuándo se ha visto? ¿Cuándo ha sido? O sea, ¿por qué ayudaría a las instituciones? Al contrario, debilita a las instituciones el filtrar información de causas sensibles, impide la pesquisa. Hagamos una precisión ahí, mire. No se entregó ninguna orden de investigar ni el resultado, ni estrategias, ni sugerencias, ni que se frustraran o no se hicieran diligencias. No lo sabemos. Eran oficios conductores. No hay... ¿Se avisaba de diligencia? No. Esas diligencias ya se habían hecho. No, Mónica. Estaban concordadas por los abogados en fechas, días y horas en conocimiento de los fiscales respectivos. Nada se hizo sin desconocimiento de ellos. Yo se lo puedo decir porque conozco al revés al derecho a la carpeta, pero con todo detalle. Entonces, bajo ese punto de vista, incluso los fiscales regionales a cargo ya habían concordado con los abogados de las empresas, en algunos casos, particularmente hablemos del caso de Dominga, la recepción de esos documentos día y hora determinado. Y eso ya se había producido y ninguna de esas cuestiones se filtró. No era ni una incautación, ni una declaración, ni una formalización, ni una medida intrusiva. Era una simple cuestión de un oficio conductor. Entonces, reconociendo que incluso eso es impropio, y se lo concedo, el asunto es otro. El asunto es la motivación por la cual actuó el señor Muñoz, que está explicada. Y el autor de aquellas palabras, misión cumplida,
¿no es cierto? Y esas no es el señor Muñoz, así que esa explicación tiene que dar la otra. No, pero de vuelta hay agradecimientos también, y el que pide las gestiones para Interpol sí es su cliente, y de nuevo, según lo que revela CIPER, según lo que se revela, sí hubo adelantamiento de documentos que se iban a pedir. No vamos a llegar a acuerdo al respecto, pero de nuevo, el revelar información de causas secretas efectivamente está tipificado como un delito. Quisiera preguntarle para mañana, ¿su impresión es que le van a pedir prisión preventiva o no? Mire, yo creo que este hecho, Mónica, es innegable que ha tenido enormes efectos y consecuencias, de las cuales tenemos que hacernos cargo todos. Esto es una cuestión en la que la sociedad tiene el legítimo derecho a saber qué ha pasado y por qué, y quien haya cometido irregularidades o impropiedades tiene que asumir su responsabilidad, que es la posición nuestra. O delito. Reitero, mire, respecto al tema de los delitos, no leamos tan felizmente los códigos, mire. Yo siempre enseño a la universidad, y esta es la manera de poder entenderlo, los tipos penales describen hechos, cuestiones abstractas, y se leen según los títulos. A veces la gente se entusiasma leyendo los códigos penales, pero hay que ver la parte de arriba, el bien jurídico protegido. Y en ese bien jurídico protegido hay que ver los niveles de dañosidad, como lo ha resuelto la Corte en distintos casos. Este es un tema técnico que lo vamos a discutir mañana. Los hechos objetivos que han ocurrido son aquellos que hoy día se han asumido. Si eso es delito o no, lo tiene que decir un juez. Sí, le reitero, hay bastante antecedentes que apuntan a que se va a pedir la prisión preventiva. Hay bastante impresión en hartos expertos que se va a pedir la prisión preventiva, por lo grave además de los hechos, y hay varias razones para pedir prisión preventiva: peligro a una víctima, riesgo para la investigación, peligro para la sociedad, basado también en lo que se proyecta como pena. Si alguien que filtra información no puede ser un riesgo para la investigación, yo no sé quién podría hacerlo. ¿Usted cree que se va a conceder? Primero, si usted cree que se va a pedir la prisión preventiva, y si cree que se le va a conceder. Si se pide la prisión preventiva, lo vamos a discutir. Yo creo que sería desproporcionado. ¿Por qué? Si las investigaciones están terminadas, no hay ningún peligro. Porque tiene una persona con reprochable conducta anterior, que ha abierto todas las instancias de investigación, que no se ha negado a nada, que ha reconocido los hechos, que tiene una contribución sustancial a esclarecerlos. Pero ¿por qué usted habla de que... Porque yo no entiendo bien, abogado, por qué usted dice que él ha colaborado activamente. O sea, él, es cierto, hoy día va a declarar y no hace uso de su derecho a guardar silencio. Pero cuando usted antes de hoy día también ha dicho en otras instancias que él ha colaborado, uno se pregunta por qué usted está diciendo eso, si que haya entregado sus pendrive o sus celulares o el computador, no le quedaba de otra porque había una orden para aquello. O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Resistirse por la fuerza? Se lo explico con detalle. A ver. La casa donde él vive es un cuartel. Requiere un conocimiento previo y una autorización previa que no se obtuvo. O sea, cuando él los deja entrar a la casa, lo hace porque era el titular del lugar cubierto. En consecuencia, podría haberse negado legítimamente y tendrían que haberlo obtenido. Segundo, llegan en 2 autos sin identificación con gente armada, inscritos a nombre de 2 traficantes. Si la Guardia Armada hubiera reaccionado, créame que ahí hubiera quedado una escoba peor que la que estamos hablando. ¿Sabe que hay algo que no es efectivo lo que usted está diciendo, abogado? Porque la orden con la que llegan los fiscales es una orden, porque es cierto, usted dice, hay ciertas instalaciones que requieren, según el ordenamiento jurídico chileno, de 48 horas previas de aviso. Pero la orden que emanó del tribunal, la Fiscalía efectivamente la pide expresamente por el riesgo, porque hay una excepción, hay riesgo efectivamente para la investigación, y cuando hay riesgo para la investigación se puede pedir al tribunal, y se le pidió que se omitiera el aviso previo. La orden estaba en regla, por lo tanto no había otra que dejar entrar a las personas. Tienen que advertir que es un cuartel. Tiene una resolución que lo declara un cuartel y eso no se lo dijeron al juez. Pero da lo mismo. Si eso no lo vamos a discutir. Ni tampoco vamos a discutir, por ejemplo, el tema del hallazgo casual del teléfono. Esos son temas que no vamos a discutir. Vamos a ir derechamente al fondo y de frente, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, hay que poner cada cosa en su lugar. Aquí hay que ordenar los hechos. Los hechos son 2 más 3. Ahí veremos, no son 510, ni 12, ni 15. Mañana veremos y sobre esos antecedentes resolveremos. Lo importante es que hoy día hay una persona que ha asumido su responsabilidad, francamente, hecho por hecho, sin escatimar nada.
Muchos dirían que no le quedaba de otra, digamos. Ahora quiero preguntarle para ir cerrando, cuando usted... El pasto es más verde al día siguiente, ¿no? Y en la casa del vecino, y después de que uno ha ido a la fiesta siempre son mejores. O sea, después de que llegan las policías a la casa de uno no queda otra. Hablar es muy fácil, pero hacerse cargo de estos problemas, créame que es complejo. O de estos delitos también podría, de estos eventuales delitos. Eventuales, siempre hay que decir eventuales. Sí, pero no son solo problemas, importante el lenguaje. No se están investigando eventuales problemas, sino eventuales delitos. Si lo son o no, digamos, se verá después. Abogado, quiero ir cerrando con un par de cosas. ¿Tuvo algo que ver con la pérdida de la hoja de vida? Él comentó que era mucho mejor que respecto a la investigación de su predecesor, Espinosa, que era mucho mejor que no estuviera y no se hubieran visto las anotaciones que tenía en su hoja de vida. ¿Tuvo algo que ver en la desaparición de la hoja de vida del exdirector de la PDI, Espinosa, su cliente? Categóricamente no, y hay una explicación para eso. Cada vez que se avanza en la carrera de prefectos generales en la PDI, desaparece la hoja de vida, no hay hoja de vida a los prefectos generales, y esa hoja de vida no existía antes de que mi cliente llegara a prefecto general y antes de que fuera a su vez designado. De tal manera que cuando él dice eso, y lo explica hoy día, se refiere a un rumor general que existía dentro de la institución, pero él no vio ni conoció nunca esa hoja porque ya no existía, ni podía haber tenido acceso por su grado. Reitero, de acuerdo a la orgánica de la PDI, cuando se llega al grado de prefecto inspector, no hay hoja de vida. Y para cerrar una sola cosa, cuando usted dice que nos vamos a encontrar con más sorpresas, ¿a qué se refiere? Hay que mantener la atención dramática. Veamos cómo avanza la investigación. Esto no es una... Pero ¿sabe lo que pasa, abogado? Que esto no es una obra de teatro ni una película. Esto es la vida real y es la confianza en las instituciones, en las policías y en la República, lo que hace que tengamos que, como periodistas, que hacer estas preguntas. Es por aquellos, porque es un tema muy serio. Entonces yo le pregunto, ¿nos vamos a enterar de que el exdirector de la Policía de Investigaciones le entregó más información a otros abogados o a algunos funcionarios públicos? Seriamente no, nunca, porque hoy día nos hicieron esa pregunta y se contestó con la misma tranquilidad y seriedad que yo le estoy diciendo. ¿Y entonces qué? Si es así, distinto, entonces el asunto será diferente. Siempre las investigaciones complejas otorgan sorpresas y a veces la gente se defrauda porque cree que las cosas son más graves de lo que realmente son. Y como en definitiva la experiencia enseña, o estas cuestiones se pierden porque en definitiva nunca fueron delitos, o porque hay contubernios detrás, o porque en definitiva nunca nadie quiso que se establecieran o se esclarecieran. A eso me refiero yo. No hay que adelantar los juicios, hay que tener paciencia y esperar a que estas cuestiones... ¿Le pidió alguien más del actual gobierno o del gobierno pasado información a Muñoz? No, nadie. Cierro haciéndole el punto de que tanto la violación del secreto ordinario del artículo 246 del Código Penal, como la violación del secreto que tiene que ver con causas de lavado de activos de la ley 19.913, el artículo 31, son efectivamente los delitos por los que se investiga a su representado, y efectivamente son conductas que tendrá que ver finalmente la justicia, pero eventualmente sí han sido sancionadas en el pasado y son constitutivas eventualmente de delito. Esos delitos existen. De eso se trata la investigación y por eso estamos trabajando. Sí, y si alguien reconoce haber entregado toda esta información, cuesta entender por qué a su juicio no podría ser delito aquello. Porque hay que estudiar teoría del delito y los delitos tienen dos partes, elementos objetivos y elementos subjetivos. Y eso lo tienen que valorar los jueces. Así es, pero de igual manera son causas sensibles, son causas reservadas. Y vamos a ver quién tiene la razón, si usted o finalmente como abogado defensor o la fiscalía, es algo que van a zanjar finalmente los tribunales. No me va a contar entonces las sorpresas que usted cree que nos podemos encontrar. Lo importante, Mónica, es que la razón la tenga la justicia y que Chile viva un poco más tranquilo como ha estado el último tiempo. Sí, es que no lo deja más tranquilo con esta comentario velado que hace usted, que nos vamos a encontrar con más sorpresas. Las investigaciones penales son así, son sorpresivas. Sí, pero pareciera que usted maneja otros antecedentes. Volveremos a conversar, siempre es un gusto hablar con usted. Abogado, muchas gracias, que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches.